Hola, hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Saludos desde México, Monterrey, hasta el mundo. Veo aquí ya van prendiendo su camarita, ya vi ahí a Bielka Madrid, hola Bielka, hola Luli, hola Valeria, Benjamín, Carolina, Guzmán, ¿cómo estás? Ya vi por ahí a Doris, a Zuli, a Rojas, Ruth. Ruth Rojas, ¿cómo estás? Miriam Bernal. Oigan, qué padre, iban además aumentando y van a seguir aumentando las conexiones, estoy seguro. Qué bueno que se están conectando el día de hoy. Para los que pónganme ahí dónde se están conectando. Sé que hay gente de distintos países. Sé que también en los distintos países en donde estamos ahorita creciendo tenemos incluso actividades porque tenemos gente viajando. Sé que hay gente en Chile, sé que hay gente como Miguel Jaramillo que está haciendo tour por allá y entonces seguramente muchos van a estar ahorita en actividades. Mérida ponen por ahí, Chiclayo, Perú. Hola, María Rosa, qué padre. Chiclayo, Perú. ¿Qué más pusieron aquí? Lima, Perú, me parece increíble. Eh, 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 Guanama, que me imagino que es Oaxaca. Chihuahua, Monterrey, Panamá. Ok. Huaraz, Perú. Uy, ahora los de Perú andan más participativos que todos. Felicidades, felicidades, Perú. ¿Cómo están? ¿Cómo está ahora el clima por allá? Me imagino que a diferencia del norte que estamos con verano, ahorita están ustedes entrando a otro, ¿verdad? Con frío, sí. Ahora hace frío. Aquí no. Aquí hace Puebla, México. Perfecto. Pues bienvenidos a todos. Fíjense que les preguntaba dónde estaban y también si hay alguien aquí por primera vez, les cuento rápido. Seguramente la persona que te invitó te compartió un enlace para que aprendas el día de hoy sobre algún tema de salud, sobre algún tema relacionado en particular el día de hoy a los omegas. Somos un gran movimiento de salud que está creciendo en toda Latinoamérica. Tenemos la fortuna de ser los pioneros y los mensajeros de una compañía que ha hecho una revolución a nivel mundial en cuanto a la nutrición y el pensar en la nutrición como una industria que sea basada en evidencia y en pruebas científicas y no solamente en conjeturas y en adivinar. En otra ocasión te platicaremos más acerca de lo que nosotros hacemos, pero te cuento que gracias a eso y gracias a los productos que tenemos y a los millones de personas que ya hemos tocado en el mundo, es que atraemos al equipo profesionales que están de alguna u otra forma muy involucrados en la rama de la salud, desde nutriólogos, médicos especialistas, health coaches. Tenemos realmente la fortuna de tener un equipo con muchísimo talento, muchísima experiencia en el ramo de la salud. Y los sábados aprovechamos justamente el que tenemos la fortuna de que algunos de ellos nos compartan sobre algún tema en específico, ¿ok? Hemos tenido sábados de muchos temas, los puedes buscar en nuestro canal de YouTube, pero en particular este sábado creo que va a ser algo que le va a servir a muchas personas, porque fíjense que la persona que van a conocer a continuación es alguien que yo conocí hace algunos meses. Me encantó porque normalmente conoces a las personas primero porque te platican o te comparten un poco de ellos, ¿no? Y me dijeron, no, es que fíjate que es un médico muy joven, está especializado justamente en medicina regenerativa. Y cuando estaba leyendo ahorita un poco de él, es un miembro activo de la Academia Americana de Medicina Antienvejecimiento, alguien interesado en no envejecer o en envejecer con calidad o en que eso sea un término que no salga de tu boca. Bueno, una sociedad de médicos y científicos dedicados a mejorar la calidad y ampliar la duración de la vida humana, médico con alta especialidad en gerontología médica y está certificado en terapias celulares por la International Society for Stem Cell Application. Stem cells son células madre. Entonces, es alguien que además tiene una forma muy práctica y muy simple de compartir su conocimiento y siempre que he estado con él, aprendo algo. Entonces, conversando con él, dice, oye, yo creo que lo que Cincino tiene es algo increíble y creo que mientras más lo puedan transmitir y más información tengas para poderlo compartir con los demás, van a llegar a muchas más personas y van a ser mucho más efectivos en su negocio, pero además van a ayudar a mucha gente. Y me encantó el concepto, por eso es que el día de hoy saquen libreta y pluma, vamos a tener una hora de mucho aprendizaje
con un gran, gran profesional de la salud. Y me gustaría que ahí en el chat vayanle poniendo uno, dos, tres, el número que ustedes quieran del uno al 3 para dar la bienvenida desde Monterrey, México, al doctor Raúl Gómez. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Déjenme, le activo la cámara. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Déjenme lo destaco. Aquí, con, destacar para todos. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Todo bien aquí ya. Oigan, chicos, mucho gusto a todos. No sé si ahí se escucha bien, se escucha doble. Este, ¿Cómo se Perfecto. escucha el Paco? Se escucha muy Perfecto. bien. Excelente, muy bien. Bueno, pues mucho gusto ya. Ahí les dio una breve introducción, Paco. Soy el doctor Raúl Gómez, soy originario de Guadalajara, Jalisco, México. Actualmente estoy aquí en Monterrey y como les comentaba Paco, un poquito de mi antecedente en el tema de lo que conocemos ahora como longevidad. Bueno, pues me dedico a esto ya desde hace aproximadamente 5 años más o menos, desde que terminé la alta especialidad. Y hablando con Paco y sacando este tema de Cincino, de ácidos grasos, etcétera, le dije, ¿sabes qué, Paco? Hay ciertos puntos que yo creo convenientes en el aspecto de que hay muchos de ustedes que sí se dedican al tema de la salud, pero hay otros que ciertamente es algo nuevo para ustedes, ¿no? El involucrarnos en este tema es algo a veces complicado, es algo complejo, porque si para nosotros médicos aprendernos tantos nombres, tantas estructuras, eh, tantas sustancias, etcétera, es difícil, imagínense a alguien que tiene 6, 8, 10 años de carrera en otro ámbito totalmente diferente y que no domina este tema. Entonces, de ahí salió esta iniciativa. Agradezco mucho la invitación a Paco y a todo el equipo de estar un ratito aquí en esta plática. Créanme que lo que quiero que se lleven es que ustedes son capaces y ustedes tienen las posibilidades y las habilidades ahí guardaditas, ¿sí? Que a lo mejor hay algunos que las explotan, hay algunos que las explotan menos, pero créanme que el tema de la confianza y de hablar de estos temas viene ligado al conjunto con la información, ¿no? Siempre que nosotros estamos bien informados, siempre que nosotros conocemos sobre el tema y siempre que eh, a lo mejor no dominamos el tema, pero dominamos el speech de lo que estamos hablando y de lo que podemos abarcar dentro de nuestra área, vamos a ser buenos vendedores. Digo, a mí se me hace raro a veces, o se le hace raro a mucha gente de que me dicen, oye, ¿por qué hablas de ventas si no, pues si no eres de ventas, ¿no? Y es a veces complejo hasta para un médico entender este punto de la venta. No entendamos a la venta como un proceso de compra-venta, sino que entendamos a la venta como un ámbito de convencimiento, pero desde algo que tenemos que dominar, conocer y que siempre tiene que estar basado en evidencia científica, ¿sale? Entonces, me gustaría que empezáramos. Por aquí ya les había mandado al principio del chat, se encuentra sí, creo que, bueno, se los voy a volver a poner. Denme- Ya lo puse ahí, creo. Es la encuesta. La encuesta, sí. Entonces, me gustaría que llenaran esa encuestita, está súper rápida y mientras vamos escuchando la charla, vamos a... Aquí yo ya puedo proyectar, ¿verdad, Paco? Sí.
Hola, doctor, ¿estás ahí? Se congeló, pero escuché algo después. Estamos en vivo, muchachos. Entonces, ustedes, a ver, denme un segundito. Le voy a poner pausa en lo que se vuelve a conectar el doctor. Espera. Algo eh, dentro del tema, pero fuera del tema. Y esta es una pintura, alguien que la conozca, alguien que sepa cuál es o qué es lo que representa. ¿No? Bueno, esta es una pintura que se llama Pedazos de Salmón. Es de Goya y este artista aragonés en ese tiempo, pues bueno, trató de, en su más cruda realidad y visión de lo que veía día con día, de esquematizar estos pedazos de salmón, ¿no? Entonces, ahí como dato curioso, me gusta ponerle siempre, les digo, algo dentro del tema, pero fuera del tema, y a lo mejor pudiera ser una buena idea de la próxima campaña de Cincino, ¿no? Eh, ya contestamos la encuesta y bueno, vamos a darle paso a el tema. Como tema, y no me gusta hacer de diapositivas, ahora sí que con muchísima información. Y lo que quiero que empecemos a entender de este tema y desde la visión que yo lo veo en el consultorio es que todo se resume en esta palabra, epigenética. Entonces, alguien que levante la mano, que ya conozca este término, que ya lo maneje. Sí, a ver, 11 nuevos. A ver, ahí pongan en el chat. Bueno, epigenética. ¿Qué es epigenética? Epigenética es la ciencia y esta rama de la genética que se encarga de estudiar todos los genes y todos los factores que modifican, ¿sí? Que prenden o apagan ciertos genes, que obviamente estos genes producen muchas funciones en el organismo, pero que se han dado cuenta que sí son modificables. ¿A qué me refiero con esto? Los factores que tenemos a nuestro alrededor, tanto, llámese, Wi-Fi, energías, lo que consumimos, lo que dejamos de consumir, las infecciones que tenemos, la relación que tenemos con nuestro microbioma, a todo eso le llamamos epigenética. Entonces, a grosso modo es la relación que tiene el exterior con mi organismo y la relación que tengo yo con el exterior, ¿sale? Entonces, este es un término que, bueno, ya tiene muchas décadas. De hecho, ya hay varios laboratorios a nivel internacional que se encargan de desarrollar tecnologías para que nosotros podamos acceder a esta información desde el consultorio médico. Platicando con Paco y con el equipo de Cincino al principio, me llamó mucho la atención porque es algo bueno que que pudiéramos implementar en todas las personas y no solamente personas adultas mayores o adultos, que luego es a donde enfocamos nuestra visión de negocio, nuestra visión de clientes o nuestra visión de prospectos, ¿no? Los niños actualmente tienen muchas deficiencias a nivel nutricional, pero sobre todo tenemos que ampliar nuestra visión, que no nada más estamos hablando el tema es omegas, obviamente, pero no nada más estamos interactuando con un solo nutriente, sino que sí tenemos que tener en cuenta todo. Ahora, con el aspecto de lo que tenemos para venta y para consumo, obviamente. También tenemos aparte de los ácidos grasos, las vitaminas y los minerales. Es por eso que a lo mejor no pudiéramos abarcar todo en una sola charla con algún cliente, pero sí ir viendo cómo podemos ir convenciendo a esta persona
de que, de que lo que tiene que modificar es lo que está a su alrededor para que eso que está a su alrededor interactúe hacia adentro con con un beneficio a largo plazo. Es bien importante que sepamos que no porque no somos médicos no podemos dar un consejo de salud. Sin embargo, las consultas y este tipo de cuestiones más específicas sí las tendríamos que llevar dentro de un consultorio, ¿no? Em, Ahora, dentro de esta epigenética, como les comentaba, son todos estos factores que están interactuando conmigo y cómo yo interactúo también con el exterior. En el tema de los omegas, pues bueno, tenemos en el mercado muchísimas marcas, muchísimas presentaciones, pero como ustedes saben, y digo que muchos de ustedes yo creo que son hasta más expertos en el tema de la marca, precisamente de todas las certificaciones que tiene y todo esto, fue por eso que me gustó Cincino. Si entendemos entonces que tenemos un buen producto, que tenemos un producto que actúa directamente, que aquí viene la importancia de saber convencer al paciente, bueno, no el paciente, sino el cliente, de que no es nada más un suplemento, sino que este suplemento va a modificar los factores de riesgo que pudieran hacer que desarrolle enfermedades crónico-degenerativas en un futuro. Entonces, ahí ya tenemos a alguien que ya se le prendió el foquito. Ahora, habrá gente que ya viene con muchísima información y con todo esto y que ya nada más te dicen, ok, dame el producto, em, ya sé de lo que se trata, no me intentes vender, pero yo quiero el producto sí o sí. Me pasó a mí, al principio estaba un poquito, siempre que me presentan alguna marca, siempre que me presentan algo en proceso de venta o para mis pacientes, siempre estoy escéptico, pero después de que leo y que me informo en el aspecto de la calidad y de todo lo que conlleva la marca, bueno, fue por eso que Cincino me gustó mucho. Entonces, no quiero ser redundante en el aspecto de la epigenética, pero sí que entendamos, no es nada más una cosa la que interactúa. Y si bien el fuerte de Cincino o el fuerte de lo que tratamos de introducir al paciente y que es lo más, ¿cómo se pudiera decir? Lo que más podemos homogenizar como tratamiento en casi todas las enfermedades, ¿sí? Son los omegas, tenemos que también interactuar con todo lo que conlleva este proceso de epigenética, ¿sale? Les preparé un audio que se los voy a compartir en este momento y este audio precisamente nos habla de todo esto que vamos a seguir comentando ahorita al, al- en en esta charla, ¿sale? Déjenme ver cómo compartir esto. Híjole, yo que me burlo de luego la típica tía o hasta mi mamá y de que, ¿cómo no le puedes mover a esto? Y ve, aquí ¿Está estoy. en la presentación el audio? Te lo puedo mandar a ti, Paco, Sí, y manda. tú lo transmites. Ujú. Me hace más fácil. Sí. Después de este audio, les voy a transmitir, digo, eh, no es venta ni mucho menos, pero quiero transmitirles también uno de los estudios de epigenética que yo hago aquí en el consultorio para que vean cómo tenemos que abarcar todos estos factores, ¿sale? Entonces, ahí te va, Paco. Un segundito.
Listo, Paco. Ahí voy, ahorita. Comencemos. En conjunto con el equipo de Cincino. Bienvenidos a todos, esperemos estén teniendo un excelente día. El doctor Raúl Gómez, en conjunto con el equipo de Cincino, nos prepararon una información muy interesante que nos ayudará a entender mejor el mundo de los ácidos grasos. Comencemos. Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de las grasas, específicamente los ácidos grasos. Tenemos material muy bueno, con aportes del doctor Raúl Gómez y del equipo de Cincino. La idea es entenderlos mejor. ¿Son buenos? ¿Malos? ¿Qué rol juegan? Es un tema fascinante, la verdad. Empecemos por lo básico. Lípidos. ¿Qué son exactamente? Bueno, los lípidos son un grupo súper variado. Incluyen grasas, aceites, esteroides, ceras, un montón de cosas. Ya. Su característica común es que, digamos, no se llevan bien con el agua. Son insolubles. Ok. Y hoy nos vamos a enfocar en dos tipos principales. Los ácidos grasos, los AG, y los triglicéridos, o TG. Que los triglicéridos son como ácidos grasos almacenados, ¿no? Exacto. Son la forma principal en que guardamos energía. Y son importantísimos. Aportan unas 9 kilocalorías por gramo. ¡Wow! Muchísimo. Muchísimo más que los carbohidratos o las proteínas, ¿sí? Pero no solo es energía. Hay otros lípidos, como los fosfolípidos y el colesterol, Ajá. que son los que forman las membranas de todas nuestras células. Son como los ladrillos. Entiendo. Y además, algunos ácidos grasos, los llamados esenciales, son la base para crear moléculas bioactivas, muy importantes que regulan cosas como la inflamación, la coagulación. Bien. ¿Y un ácido graso así, la molécula en sí, cómo es? Suena un poco técnico. No tanto. Imagina una cadena, como un collar de cuentas hecha de carbonos, y en una punta tiene un grupo ácido, un ácido carboxílico. Ok. Una cadena con un extremo ácido. Eso es, y tienen una característica bien interesante. Son anfipáticos. ¿Qué? Anfipáticos. Quiere decir que una parte de la molécula sí interactúa con el agua, le gusta el agua, y la otra parte, la cadena larga de carbonos, la repele. Ah, como que tiene dos caras. Justamente. Y esa doble cara es clave. Les permite formar unas estructuras pequeñitas como bolitas llamadas micelas. Micelas. ¿Sí? En el intestino. Con la ayuda de las sales biliares, estas micelas atrapan a las grasas de la comida y permiten que las absorbamos. Si no fuera por eso, las grasas pasarían de largo, porque nuestro cuerpo es mayormente agua. Qué ingenioso. O sea, ¿son como los transportadores? Podríamos decir que sí, ayudan en ese primer paso de la absorción. Y sé que hay diferentes tipos de ácidos grasos. Se clasifican, ¿no? Claro, hay varias formas. Una es por la longitud de esa cadena de carbonos,
corta, media, larga, muy larga. Sin dobles enlaces. Decimos que es un ácido graso saturado. Como la grasa de la carne o la mantequilla. Exacto. Tienden a ser sólidos a temperatura ambiente. Ahora, si la cadena tiene uno o más dobles enlaces, Ajá. entonces es un ácido graso insaturado. Y estos tienden a ser líquidos como los aceites vegetales. Como el aceite de oliva. Ese mismo. Y dentro de los insaturados, todavía podemos distinguir más. Si tienen solo un doble enlace, son monoinsaturados. MUFA por sus siglas en inglés. Ok. Y si tienen dos o más dobles enlaces, son poliinsaturados, los famosos PUFAs. Ahí entran los omega 3 y omega 6, ¿verdad? Que tanto se habla de ellos. Precisamente. El ácido linoleico es un omega 6 y el ácido alfa-linolénico es un omega 3. Son PUFAs y son esenciales. Esenciales porque no los podemos fabricar. Exacto. Nuestro cuerpo no tiene las enzimas para poner esos dobles enlaces en las posiciones correctas, así que tenemos que obtenerlos sí o sí de la dieta. Son fundamentales. Y hay otro detalle, lo de cis y trans. ¿Eso qué es? Eso tiene que ver con la forma espacial del doble enlace. La mayoría de los insaturados naturales tienen una configuración cis. Esto crea como un codo o una curva en la cadena. ¿Una curva? Sí, y eso hace que las moléculas no se puedan empaquetar tan juntas. Piensa en las membranas celulares. Esa configuración cis les da fluidez, las hace más flexibles. Entiendo. ¿Y los trans? Los trans tienen el doble enlace, pero la cadena se mantiene recta, más parecida a un ácido graso saturado. Son menos comunes en la naturaleza, aunque existen. Muchos se forman por procesos industriales, como la hidrogenación de aceites vegetales. Y esos son los que se consideran más problemáticos, ¿no? Generalmente sí, porque esa rigidez puede afectar negativamente la fluidez de las membranas y otros procesos celulares. Vaya, qué complejo. Entonces, la forma importa, y mucho. Y pensar que usamos grasas desde hace, ¿cuánto? Muchísimo tiempo. Hay evidencia de que los humanos usaban lípidos, probablemente grasa animal, hace como 1 millón de años asociado al uso del fuego para cocinar. 1 millón de años. Sí. Y ya hablando de aceites vegetales como el de sésamo, soya o olivo, hay registros de su uso hace miles de años. El aceite de oliva fue fundamental en las civilizaciones mediterráneas, por ejemplo. Claro. Incluso se usaban para hacer jabón. Hay recetas de Babilonia de hace casi 5000 años. Increíble. ¿Y cuándo empezamos a entenderlo científicamente? El entendimiento moderno, digamos, arranca fuerte en el siglo XIX. Químicos como Chevreul en Francia, que es considerado como el padre de la química de lípidos. Luego Prout, que identificó las grasas como uno de los 3 grandes nutrientes, junto a proteínas y carbohidratos. Ajá. Pero el gran salto fue un poco después, con Hopkins y otros que descubrieron que había factores accesorios en los alimentos. Cosas que no eran ni proteína, ni carbohidrato, ni grasa simple, pero eran vitales. Ahí entraron las vitaminas liposolubles y justamente los ácidos grasos esenciales. Y ahí es donde la cosa se pone interesante para la nutrición moderna, ¿no? Porque ha habido mucho debate. Totalmente. Es un campo con mucha historia y a veces controversia. Hay hipótesis muy interesantes como la que relaciona el aumento del consumo de grasas, sobre todo PUFAs de fuentes marinas, con la expansión del cerebro humano en el Paleolítico. ¿En serio? Las grasas nos hicieron más inteligentes. Bueno, es una hipótesis fuerte. El cerebro es muy rico en ciertos PUFAs, como el DHA, un omega 3. La idea es que tener acceso a esas grasas pudo ser un factor clave. ¡Qué loco! Pero luego, nuestra dieta cambió radicalmente. Primero con la agricultura, en el Neolítico, que aumentó mucho los carbohidratos. Y después, con la revolución industrial y la tecnología alimentaria moderna. Ahí cambió todo de nuevo. Sí, ahí empezamos a consumir más grasas procesadas, más azúcares y sobre todo hubo un cambio drástico en el tipo de grasas. Aumentó muchísimo el consumo de aceites vegetales ricos en omega 6, como el de soya, maíz, girasol. ¿Y bajó el de omega 3? Exacto. Se creó un desequilibrio enorme en esa proporción omega 6-omega 3. Nuestro cuerpo evolucionó, se cree, con una dieta donde esa proporción era mucho más baja, quizá 1:1 o 4:1 como mucho. Hoy en día en muchas dietas occidentales puede ser 15:1, 20:1 o incluso más. ¿Y ese desbalance es malo? Pues la evidencia sugiere que sí. Un exceso de omega 6, especialmente sin suficiente omega 3 para equilibrar, puede promover estados proinflamatorios crónicos. Y la inflamación crónica está detrás de muchas enfermedades modernas, cardiovasculares, metabólicas, autoinmunes. O sea, como que nuestro metabolismo antiguo no está preparado para la comida de hoy. Algo así.
Un desajuste evolutivo le llaman algunos. Y a esto súmale el debate sobre las grasas saturadas, que tuvo idas y vueltas, desde los estudios de Ansel Keys que las demonizaron hasta visiones más recientes que matizan un poco más el panorama. ¿Que todavía no hay un consenso absoluto o sí? No absoluto. La OMS y otras organizaciones advierten sobre dietas altas en grasas saturadas y trans, pero el foco ahora está cambiando mucho hacia la calidad de la grasa y el patrón dietético general, más que solo la cantidad total de grasa. Parece que el tipo de grasa y el balance entre ellas es crucial. Entonces ya no vemos a los ácidos grasos solo como energía o estructura. Para nada. Ese es uno de los grandes cambios de paradigma. Hoy sabemos que los ácidos grasos son moléculas señalizadoras muy activas. Influyen directamente en cómo funcionan muchas enzimas, participan en la comunicación entre células, Incluso en los genes. incluso en la expresión génica. Ciertos ácidos grasos pueden encender o apagar genes, modificando un montón de procesos celulares. La composición de las grasas que comemos afecta directamente la estructura y función de nuestras membranas celulares. O sea que somos lo que comemos es muy literal en este caso. Bastante literal, a nivel molecular, sí. Afecta desde cómo funcionan nuestras neuronas hasta cómo responde nuestro sistema inmune. Es algo muy profundo. Impresionante. ¿Y a nivel global se producen muchas de estas grasas y aceites? ¿Una barbaridad? Palma y soya dominan el mercado, lo cual, por cierto, tiene implicaciones y otros problemas asociados a su cultivo intensivo. Claro, eso es otro tema importante. Y de toda esa producción, cerca del 80% se destina al consumo humano, ya sea directo como aceite de cocina o como ingrediente en alimentos procesados. ¿Es omnipresente entonces? Totalmente. Está en casi todo lo que comemos. Bueno, la verdad es que ha sido un viaje fascinante por el mundo de los ácidos grasos. Desde su química básica, su historia, el debate nutricional que no para, hasta este impacto tan profundo en nuestra salud y hasta en el planeta. Definitivamente, son moléculas con muchas caras. Queda claro que son vitales, pero que el cómo, cuándo y cuáles consumimos es súper importante. Y la investigación seguro seguirá dándonos más pistas. Agradecemos a todos los que estuvieron escuchando este segmento informativo. Y, como dice el doctor Raúl Gómez, les deseamos a todos más años, pero sobre todo, mejores vidas. Hasta la próxima. Listo. Muy bien. Les voy a compartir pantalla para que chequemos un poquito de la encuesta y los resultados que hubo. Mm, Ahí ya alcanzan a ver. A ver. Sí, sí se alcanza a ver. Perfecto. Muy bien. Bueno, ahí a ver quién está más presente. México y Perú en segundo lugar. Muy bien, qué padre. Muchos países. Miren, aquí Ciudad de México es un país, entonces, ok, muy bien. Estados Unidos, qué padre. Bueno, entonces aquí tenemos ya las respuestas en estas gráficas. Tenemos que el 74% va iniciando en este mundo del wellness. A lo mejor ya se dedicaban a esto, como yo, que voy iniciando en este mundo, en esta industria, pero pues bueno, mi carrera como tal ya es esta, ¿no? Em, ¿Tu carrera o estudios tienen que ver con el área de la salud? Fíjense cómo el 74% de ustedes no tiene estudios de base, por así decirlo, en el área de la salud. Todavía por eso es más importante empaparse de este tema y dominar hasta donde podamos. Ahora sí que todo lo que sea de evidencia científica y que podamos compartir para que tengamos un speech
más valorado por nuestros clientes, ¿sale? ¿Consideras que tienes la confianza para hablar en público de temas de salud relacionados con los ácidos grasos, vitaminas, minerales y o suplementos? El 48% está trabajando en ello, excelente, ¿sí? El 16% no y el 34% sí. Muy bien, es algo bueno que estemos trabajando en una habilidad que a lo mejor no dominamos, pero que les digo, ustedes créansela, sí se puede, solamente hay que leer y estarnos empapando. No crean que esto se da de la noche a la mañana, tenemos que estar escuchando. Por eso, justo le mandé a Paco y que, digo, no, si no se los hubiera mandado yo, pero justo les creé este audio. Este audio, fíjense lo interesante, fue creado con inteligencia artificial, pero con base en un artículo científico de revisión, ¿sí? Con más, ahorita les digo la bibliografía exacta, pero con más de 20 bibliografías. Es aquí que también tenemos una gran ventaja hoy en día. ¿Por qué? Porque podemos transformar un artículo científico en un podcast, en algo que yo puedo estar escuchando, ¿sí? En el coche, mientras estoy cocinando, mientras estoy haciendo otra cosa, ¿sí? Y entonces, en base a la repetición de esta información, es cuando también vamos absorbiendo y vamos creando estas conexiones neuronales. A lo mejor ya meto muy científico, pero en base a esta repetición vamos creando estas conexiones neuronales y es como cuando vemos una película muchas veces, digo, no sé si les pasó con alguna película o que les pasa con sus hijos o con algunos sobrinitos o niños que ven una película muchas veces y que después la vuelven a ver y ustedes escuchan que ya hasta se saben los diálogos, ¿sale? Entonces, esto sí es mucho de entendimiento, pero también es mucho de repetición, ¿sale? Sí, claro que sí, les comparto el audio, pero también digo, si nos queda tiempo, no sé si les gustaría que les comparta la manera en cómo podemos hacer esto y cómo podemos buscar un artículo científico y transformarlo a este audio. Digo, si les gusta, lo podemos hacer y lo podemos hacer aquí en vivo con algún artículo, ¿sale? Em, la otra pregunta es, no, ¿consideras que pudieras implementar un speech más convincente para tus clientes si dominas el tema? Hubo 41 personas que respondieron que sí y dos que no. Me gustaría saber, digo, si después me quieren compartir por qué no. Yo creo que en el ámbito de la salud, de ventas y de a lo que nos dediquemos, todo es perfectible. Todo es perfectible en el aspecto que tenemos que analizar lo que está dentro de lo que yo quiero vender, pero también tenemos que ir actualizándonos, ¿sí? Actualizándonos en modas, actualizándonos en tendencias, actualizándonos en quién lo usa, qué famoso, qué esto, porque todo eso vende, ¿sale? Pues bueno, estas fueron sus respuestas y ahora les voy a compartir de un paciente real, ¿sí? Un estudio de epigenética y vamos a ir viendo por qué la importancia de englobar sí los ácidos grasos, pero también el tema de las vitaminas, los minerales y la exposición y todo esto que llamamos epigenética, ¿sale? Entonces voy a compartir otra pantalla. Mm, a ver. Dice, qué pena, entré tarde. Ahorita le mandamos el audio y ya se actualiza. A ver. A ver, Paco. Compartir pantallas está en pausa. Dejar de compartir. Muy bien. Ok. Este es un paciente de 57 años, si mal no recuerdo. Y bueno, él acudió, fíjense lo curioso, lo conocí en una boda, empezamos a platicar, que es lo típico de los doctores que luego nos gusta y no nos gusta porque, bueno, traemos pacientes, pero a veces no nos dejan ni disfrutar de las reuniones o las fiestas. Y entonces salió al tema esto que comentábamos de las vitaminas, los minerales, como todos siempre andamos cansados, andamos
con desánimo, no dormimos bien, no nos alimentamos bien. La historia de nunca acabar y más en las ciudades grandes, ¿no? Eh, Les digo, es un estudio de epigenética que lo tomé, este fue el mes pasado. Bueno, y yo tratando de quitar el nombre, pero bueno, ahí está el nombre del paciente, pero igual me autorizó de compartir el estudio. ¿Sí pueden ver ahí la pantalla, chicos? ¿Sí se puede ver? ¿Sí, Paco? Sí, perfecto. Excelente. Bueno, entonces lo que comentábamos de epigenética. Epigenética es esto que nosotros, cómo interactuamos y cómo lo externo interactúa hacia nosotros. Ahora, fíjense cómo sí tenemos aquí en este reporte, ¿sí? El tema de los ácidos grasos, pero cómo también están interfiriendo otros factores en la salud de este paciente. Este paciente se quejaba de que no dormía bien, de que siempre estaba agotado, siempre estaba irritable, siempre tenía desánimo, ¿sí? Y este, y nunca había llevado el control con ningún médico. eh, y bueno, quería mejorar todo este tema con esta opción que es la medicina regenerativa per se, ¿no? Entonces, vino al consultorio, se le tomó la muestra que se toma de folículos capilares y bueno, este es el estudio que me da el laboratorio, ¿sale? Eh, entonces, lo que quiero que entiendan es, nos vamos a ir, fíjense cómo el equilibrio de todo lo que conocemos en medicina está ligado al equilibrio y al balance, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que si tenemos mucho azúcar es malo, pero si tenemos poquito azúcar también es malo. Si tenemos la presión muy alta es malo, pero si la tenemos muy baja es malo. Si dormimos mucho es malo, ¿sí? Pero si dormimos poco también es malo. O dormir mucho puede estar ligado a una cuestión de depresión, etcétera, ¿no? O sea, como en la medicina, ¿sí? Y justo en todos los aspectos que lleva la salud tenemos que estar en un equilibrio adecuado. Aquí es, por ejemplo, cuando vemos que no solamente tenemos un indicador, y qué es lo que es lo que quiero que veamos, cómo las vitaminas y los minerales, en conjunto con los ácidos grasos, interactúan con todos los sistemas, ¿sí? Es muy fácil y que le preguntemos a cualquier persona que no esté informada en el tema, que le preguntemos, oye, ¿para qué sirven los ácidos grasos? Te va a decir, para el corazón. Sin embargo, como ya lo oímos y como ya sabemos, los ácidos grasos y las grasas son la primera protección celular que tenemos y esta capa, esta bicapa lipídica como la conocemos, es la que interactúa con el exterior, ¿sí? Con el exterior celular o con la matriz extracelular como la conocemos. Si esta capa está dañada, ¿sí? O es de mala calidad, obviamente no va a tener la misma interacción ni de señales ni de aprovechamiento de nutrientes. Y ojo, porque no es nada más lo que entra a la célula, sino lo que sale también de esta. Obviamente, si entendemos a la célula como este ente que se divide, ¿sí? Y que transmite a través de sus generaciones estas señales de crecimiento, regeneración y balance en el sistema en el que ella está involucrada, si esta célula se va dañando, poco a poco se van a ir dañando más de sus funciones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí, indicadores del sistema cardiovascular, esto me dice el estudio que hay una necesidad alta de equilibrar en el paciente lo que le hace falta, pero como aquí el estudio, fíjense, en el sistema cardiovascular nos menciona todos los ácidos grasos, pero en específico en este paciente, las vitaminas que le hacen falta, ¿sí? Y los antioxidantes en específico. Ahora, en el siguiente, indicadores de apoyo para el sistema muscular. Como aquí ácidos grasos, aquí involucra el ácido alfa lipoico y también tenemos, ¿sí? En conjunto el triptófano y en conjunto, fíjense también,
la vitamina B6, la vitamina C y la vitamina B3. ¿Qué quiero que entiendan con esto? Que a lo mejor los que no se dedican a esto, ¿sí? No van a aplicar este estudio de epigenética, pero sí podemos hacerle entender al paciente que, ojo, digo, esto está quedando grabado, pero que no únicamente necesitan comprar una cosa, sino que probablemente su cuerpo está deficiente en más aspectos, ¿sí? De su nutrición. Ahora lo que me encanta de este estudio es que el laboratorio, y no es venta y no es mucho menos, no quiero que lo malinterpreten, pero también tenemos que darle este enfoque al paciente en el enfoque de nutrición. Por eso es bien importante que los equipos se conformen por gente multidisciplinaria. ¿A qué me refiero con esto? Que si sus equipos de venta o sus bracitos que van armando y su red que van armando está conformada de nutriólogo, de psicólogo, de médico, de marketing, ¿sí? De todas estas personas que van a ver desde su expertise el mejor enfoque para fortalecer ese negocio, vamos a tener muchísimo más éxito. ¿Por qué? Ya lo vimos, no muchos están entrenados desde su base o desde su carrera o a lo que se dedicaban en temas de salud o en temas de medicina. Pero si ustedes se apoyan con un nutriólogo, un médico, etcétera, van fortaleciendo estas habilidades que cada uno puede ir desarrollando, ¿sale? Entonces les digo, lo mejor esto que les estoy presentando no lo van a poder aplicar a los que no se dedican a la medicina, pero sí que entiendan que tienen que al paciente o al cliente ver que no es únicamente un suplemento, sino que es toda una, un, una, todo un conjunto de factores de riesgo para el paciente. Les quiero presentar también de este mismo paciente otro estudio a ver, que aquí ya lo tenía. Este estudio, que digo, muchos ya lo conocen, no sé si ya lo alcanzan a ver ahí. ¿Sí se alcanza a ver? A ver. Ok, perfecto. Bueno, este estudio lo conocemos como InBody. Este InBody es eh, un estudio de impedancia que nos marca ciertas cifras en el paciente correspondientes a su composición corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que también entender que el paciente está conformado no únicamente por un peso. ¿Por qué? Porque luego es bien fácil. Oye, no, hombre, estoy pesando 90 kilos o 100 kilos o no sé cuántas libras. Oye, pero ¿cuánto de eso es grasa? Oye, ¿y cuánto de eso es grasa visceral? Oye, ¿y cuánto de eso es músculo? Que es algo bien importante, que luego el tema del músculo es algo fascinante porque no nada más nos ayuda a movernos, a sostenernos, a vernos bien, sino que es una de las primeras barreras inmunológicas después de la piel. Entonces, es algo bien interesante porque una buena masa muscular está ligada a una vida más larga, pero también con mejor calidad, ¿sale? Entonces, ¿por qué les quise presentar este estudio de este mismo paciente? Porque fíjense que el paciente se quejaba de que no descansaba, que no dormía bien, no traía energía, estaba irritado. Otra cosa que se me olvidó decirles, el paciente ya había intentado la dieta keto, la keto, la keto, todas las dietas habidas y por haber, y nunca había bajado de peso, ¿sí? Entonces, este paciente entró también en protocolo para bajar de peso. Todavía no lo veo a él. Esta semana justo lo voy a ver. Pero este paciente no nada más quise darle este enfoque nutricional, ¿sí? Sino que también el enfoque de por qué necesitaba tomar en cuenta todos los demás factores a su alrededor. ¿Por qué? Porque fíjense lo que está aquí abajo.
grasa visceral. Esta grasa visceral es la que se acumula alrededor de los órganos, ¿sí? Y que es la que me da un factor de riesgo determinante, ¿sí? A largo plazo de enfermedades cardiovasculares. ¿A qué me refiero con enfermedades cardiovasculares? A infartos, embolias, ¿sí? Desarrollo de diabetes, hipertensión y ojo, porque la obesidad también está ligada como factor. Ok, ahorita vamos con eso, Itzel. Eh, como también la obesidad está ligada a muchos tipos de cáncer. Entonces, fíjense cómo otro estudio que podemos comprar en nuestro equipo y que podemos ahora sí que darle seguimiento a los pacientes a través de un nutriólogo, ¿sí? Y que ver sus avances, ¿sí? Y monitorear sus avances, que esto es bien importante. ¿Por qué? Porque la gente a lo mejor entiende a esto, no se ve completa. Benjamín, no sé en qué aspecto no se ve completa. Si pudieras ahí comentarme, porfa. ¿Cómo es importante la pantalla? Se ve duplicada. Se ve doble. A ver, voy a dejar de compartir y voy a compartir otra vez. Ahí ya se ve. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, les digo, este es otro estudio del que nos podemos valer. ¿Para qué? Para que el paciente también tenga un registro de sus métricas en cuestión de peso y de grasa visceral. Ahora, imagínense que yo le doy todo un speech de convencimiento, hasta antecedentes históricos, le pongo una pinturita ahí bien interesante de Goya y aparte le realizo un estudio en el que le hago ver que él sí necesita un cambio en su vida. ¿Qué creen que venda más? ¿El speech solo o el speech con un sustento de por qué sí hay una necesidad en él? Muchos nos pudieran decir, yo estoy bien, yo pues sí me siento bien, pero de repente mal, pero la verdad los suplementos no son para mí. Hay que ver a esta industria y a esto a lo que nos estamos dedicando como una posibilidad también de hacerle un bien a las personas. Si bien es cierto que a lo mejor puede ser un cliente o no puede ser un cliente, pudiéramos estar informándole a este cliente o a este paciente de que está en un riesgo de padecer alguna enfermedad. Por eso les digo, sí es bien importante contar con este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque este tipo de herramientas no nada más nos va a ayudar a través de nuestro speech, que eso es bien importante, justo es de la plática y de lo que quería plantearles el día de hoy, pero también hay otras herramientas bien importantes que van a hacer que el paciente diga, ¿sabes qué? Sí necesito hacer un cambio, ¿sale? Y es aquí donde nos podemos valer de nuestro equipo multidisciplinario. ¿Para qué? Para desarrollar todo este seguimiento, que luego siento es lo que falta con estos equipos de multinivel, que muchos se enfocan en la venta, en, oye, ¿cómo te sentiste? Oye, ¿no has comprado? Oye, les falta esto, ¿sí? Que es el seguimiento de lo que de verdad tiene cada paciente, ¿sale? Entonces digo, son ideas ahí que pongo ahora sí que como semillita para que cada quien las pueda desarrollar. Igual les voy a compartir mi mail, les comparto también mi contacto de aquí del consultorio para si en algún dado caso quieren hacer una colaboración o alguna otra cosa, igual a través de Paco también que podamos ahí concretar algo, alguna capacitación con su equipo en específico en algún tema, igual quedo a sus órdenes, ¿sale? Entonces, fíjense cómo el paciente llegó o cómo lo conocí en una boda y de repente terminé dándome cuenta en el consultorio y él de que estaba en un riesgo de padecer infartos, embolias, ¿sí? Y que su cansancio crónico y que todos estos problemas que sentía estaban ligados a una grasa corporal elevada y a una grasa visceral elevada.
que aquí viene algo bien importante y esto lo comentaba en un doctor hace poco en un taller al que fui de obesidad, que la grasa es un inflamador crónico, que la grasa, cada célula, cada adipocito que no está bien regulado y que no tiene un buen recambio, un buen aprovechamiento como energía, va creando sustancias antiinflamatorias que van directamente al torrente sanguíneo y quedan circulando hasta por meses. Entonces, ¿cómo podemos darle este enfoque a un tema de me siento cansado, ando estresado, no como bien, allá darle una realidad como tal de por qué si necesita hacer un cambio el paciente? ¿Sale? Yo creo que ya estamos en tiempo. Podemos hacer igual algunas preguntas y voy a dejarles ahí de... Ya, hola. Bueno, aquí estoy viendo si tienen preguntas. Déjenme ver el chat rapidísimo. Test de Cincino espectacular, totalmente. Muchas gracias, doctor. Eh, Veo comentarios más que preguntas. Si alguien tiene una pregunta, puede hacer la pregunta. Y si no, en 5, 4, 3. A ver, ahí hay una... ¿Cómo podemos explicar a Itzel los pacientes los Cabrera beneficios de nuestro test? dice, Como a es el ver, creo caso. que había una antes, Paco, de Itzel Cabrera. Dice, doctor, ¿cómo podemos explicar a los pacientes de los beneficios de nuestro test? Es el caso del estudio, ¿cómo es el test de la... Ok, el, en el caso del test de Cincino únicamente abarca el tema de los ácidos grasos propiamente, hasta donde sé, Paco, ¿verdad? Todavía no tienen otro segmento que Hay analiza tres test, pero ahorita no, solamente ese. Ujú. solamente el que está disponible en latino. Ok. En el tema de cómo pudiéramos explicarle la importancia de este, es justamente con lo que comentábamos y lo que escuchamos en el audio y lo que estuve platicando. Los ácidos grasos son una de las esferas más importantes, ¿sí? En el mantenimiento en el correcto mantenimiento de la célula, ¿sí? Entonces podemos explicar a las personas que que estas grasas o estas células también pueden activar o desactivar, ¿sí? Genes benéficos, ¿sí? O perjudiciales si nosotros no tenemos esta cantidad adecuada o este equilibrio en ácidos grasos. Entonces, con lo primero que podemos entrar es, si por ejemplo llega esta persona, bueno, ¿y eso a mí para qué me sirve o qué función tienen? Bueno, te platico que los ácidos grasos se ven involucrados, ¿sí? En el prende y apaga de muchos genes que se ven asociados a la longevidad y al desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas. Si nosotros le decimos que es algo bueno, pues va a decir, ah, ok, pues es algo bueno. Pero si nosotros también le planteamos el aspecto de que los tenga en equilibrio, o que si los tiene bajos es algo malo o es algo bueno, ¿sí? Entonces aquí ya le estamos dando un aspecto más, más integral, ¿sale? Perfecto, sí. Eh, ¿Por qué por tan importante explicar? Ah, dice gracias, ok. ¿El InBody arroja los mismos resultados que test de Encino? Bueno, no, pero eso lo puede explicar Raúl. Eh, ¿Qué más viene por aquí? Dice, doctor, el test muestra las deficiencias en números o valores, únicamente en valores, no es cuantitativo, es cualitativo. Sin embargo, el que les presenté viene en necesidades de optimización, bajas, medias y altas. Entonces, aquí es donde, por ejemplo, yo en el consultorio ya le digo al paciente, oye, ¿sabes qué? De vitamina D andas, me marcan una necesidad alta de optimización. Ahora sí, ya le solicito un laboratorio específico para una determinación
cuantitativa de D3, por ejemplo. O si en algún dado caso me Sin embargo, marca, yo creo que eso a ellos no les va a servir mucho, Raúl, porque ellos no tienen acceso a ese test y algunos están en otros países. ¿Por qué no nos ok, enfocamos mejor en qué pueden realmente sacarle jugo con el de Cincino? Porque test allá afuera hay muchísimos. Y yo creo que el que tenemos ajá, nosotros es una gran herramienta que no existe, de hecho, en laboratorios en México. ¿Por qué no enfocarnos en sí. cuáles son lo que sí le podemos decir a la gente con el test de Cincino? Sí, les digo, con lo que podemos empezar y con lo que yo empezaría si estuviera únicamente en el tema del test es, necesitas valorar cuáles son tus niveles de ácidos grasos porque estos se ven involucrados en muchos procesos celulares que pueden ser tanto benéficos como perjudiciales. ¿Y qué es esto? Ahí es cuando hablamos de epigenética, ¿sí? Eh, digo, esto es con lo que podemos empezar, pero sí es bien importante y que obviamente el estudio de Cincino es muy bueno, pero también Cincino tiene los otros suplementos, ¿sí? Que también pueden complementar a los ácidos grasos. Aquí es cuando yo creo que es de vital importancia conocer también para qué funcionan las vitaminas, para qué funcionan los minerales y pudiéramos ahí ir haciendo una determinación de síntomas más comunes, ¿sí? En la deficiencia de vitamina B3, en la deficiencia de los omegas, en la deficiencia de antioxidantes. ¿Por qué? Porque a través de esto pudiéramos tener como un mini machote, ¿sí? De cuáles son los síntomas que tienes, ¿sí? Y a qué está ligado comúnmente estos síntomas. Entonces, aquí es cuando les pudiera decir, no únicamente les venderían o les darían la importancia de que consumieran los omegas, sino que también consumieran los demás productos en conjunto para llegar a un mejor equilibrio y balance de la salud. Buenísimo, cualitativo, ¿verdad? ¿Cuáles son cuáles son, de acuerdo a su plática, cuáles son las tres recomendaciones o puntos que sería bueno llevarnos? Eh, que sería bueno llevarse es, el paciente no únicamente necesita omegas, en su equipo deben de tener personas que se dediquen al tema de salud. Es básico que tengan uno o dos médicos, que tengan alguien de nutrición y que tengan alguien que les dé una charla de cómo vender. Yo creo que estas tres personas son importantes, es como el abogado, el padre y el doctor en los pueblos. Esas son las tres figuras que sí hay que tener en el equipo, es el buen vendedor, el buen médico y el buen nutriólogo, ¿sale? Y contar, a lo mejor, ojo que yo les presenté InBody, es lo que yo tengo en el consultorio, pero hay tecnologías que están disponibles en toda Latinoamérica que son hasta más baratas, en las que sí podemos comprarlas para medir masa muscular y grasa visceral, ¿sí? Sí, se los podemos compartir como un machote de a lo que está ligado y que también tengan una idea de los, que esa es otra cuestión y es enorme, de estas deficiencias y cómo en conjunto con los suplementos que nosotros le vamos a prescribir al paciente o a recomendar al cliente, cómo también tiene que modificar el tema de nutrición. Entonces, aquí les digo, sí o sí tenemos que tener equipo multidisciplinario, pero podemos darle, ahora sí que en base a sustento científico, cuáles son los alimentos que pudiera comer, cuáles son los síntomas a los que están relacionados o las deficiencias que pudiera tener. Y bueno, les digo, esto se va construyendo poco a poco, también no es de la noche a la mañana y no todo es una fórmula de como si fuera de cocina. Hablamos de que cada paciente puede estar cursando desde una cuestión de estrés, depresión, hasta un problema más complejo que vaya desencadenando toda esta sintomatología porque va desarrollando artritis reumatoide, ¿no?
Entonces, por eso les digo, sí es bien importante ser cautelosos con la información y estar apoyados con los demás, pero si nos enfocamos en este aspecto de los omegas, no únicamente lo necesitan los omegas, sí necesitan los otros complementos de los suplementos, ¿sale? Perfecto. El cincino tiene vitamina D3 suficiente, eso lo preguntó Gladys, y con eso vamos a cerrar porque ya nos pasamos por mucho tiempo. Ujú. Em, Exactamente. Fíjense que esto es bien importante lo que dice Luis. Todos dicen, oye, yo como ceviche, pescado, bla, bla, bla. Sí, por eso es importante también, como les digo, utilizar estas herramientas y estos equipos que tenemos, ¿sí? Para decirle, ok, ¿te gustaría medirlos? Que ya digo, ya en temas de marketing y de eso yo no me meto pues, de costos, pero ahí si quieres medirlos, hay que medirlos para que también el paciente se dé cuenta de esta realidad y que no únicamente diga, me siento bien, me alimento bien, sino que haya un sustento de por qué lo necesita, ¿sí? Porque le hace falta. Perfecto. Pues Raúl, muchas gracias por el tiempo, gracias por la información, gracias por lo que compartiste con nosotros. Y pónganle ahí uno al doctor de agradecimiento a todos. Te mandamos un abrazo desde muchas partes de Latinoamérica y seguramente hoy el audio, lo que nos compartiste y todo va a ser algo que va a ayudar a mucha gente a tener la info que necesita para poder hacer mejor conciencia con la gente que tiene ahí. Muchas gracias y saludos a todos, que tengan un gran sábado. Gracias de nuevo, Raúl. Gracias. Bye.